A ver qué opináis de este caso. Es uno de mis favoritos porque suele ser uno de los casos que saca de quicio a mucha gente cuando empieza a programar con JPA. Fijaos en este código de aquí. Creamos un Entity Manager, iniciamos una transacción que abarcará todos los cambios, por tanto en este caso de aquí no nos centramos en lo que en si se produce un flash o no, todos los cambios van a ir hacia la base de datos. Lo que nos vamos a preguntar es en otro aspecto. Fijaos en el código. En primer lugar, lo que hace es un remove, elimina una entidad que es una persona con un determinado nombre. Esto lo que va a hacer va a ser que se produzca una operación de eliminado en la base de datos. Posteriormente, persistimos una persona nueva. Esto va a generar una inserción. Y después, siempre dentro de la misma transacción, pues cargamos un objeto persona y le modificamos una determinada propiedad. En este caso un municipio, lo que va a provocar un update sobre esta entidad. Por tanto, estas operaciones son correctas. No os fijéis aquí en si hay algún tipo de error, no hay ninguno. Esto funciona correctamente. En este caso nuestro interés es otro. Hemos visto que las operaciones necesarias hacia la base de datos para reflejar todos estos cambios en el persistent context son un eliminado, una inserción y una modificación. La pregunta será, si ejecutamos este código, ¿en qué orden se van a ejecutar estas sentencias? Es decir, en los logs que van a aparecer de Hibernate. ¿Qué vamos a ver? Primero un delete, después un insert y después un update. ¿O vamos a ver estas operaciones en otro orden? ¿Qué creéis que va a suceder? Bueno, pues podemos probar de ejecutarlo, podéis probar de ejecutarlo y vemos que aparte de las selects necesarias para cargar los datos, las operaciones que se realizan son, fijaos bien, primero un insert, cosa que ya no se corresponde a lo que teníamos en nuestro código. Primero se va a ejecutar este insert, incluso antes de este delete, después se ejecuta el update de esta operación asociada a esta operación y finalmente se ejecuta el delete. Entonces, evidentemente vemos que no se están ejecutando las operaciones en el mismo orden que aparecen en nuestro código. Es decir, no han quedado, digamos, en cola estas operaciones y se han ejecutado en el mismo orden, sino que en el momento en el que se produce el flash, que ya tenemos claro que es cuando se produce el commit, pues se han generado una serie de operaciones que no tienen por qué respetar, de hecho, vemos, no respetan el orden en que se han producido estas operaciones en nuestro código. Por tanto, muy importante, no podemos asumir que las operaciones a base de datos se van a realizar en el mismo orden conforme han aparecido en nuestro código Java. Esto es muy importante porque puede producirnos errores, sobre todo de integridad, es el caso típico, ¿eh? Y por tanto tenemos que tener claro esto de aquí. De hecho, este orden de aquí, el ejecutar primero el insert, después el update y después el delete, aunque no se corresponda a nuestro código, tampoco es completamente arbitrario. Es el orden que sigue JPA a la hora de propagar las operaciones hechas en un persistent context hacia la base de datos. Primero ejecutar las inserciones, después las modificaciones y finalmente los eliminados. Este orden, el motivo de ser así, no es para fastidiarnos, no es para hacer algo contrario a nuestro código, sino que el razonamiento que sirve como caso general, no para todos los casos, es hacer las operaciones en el orden en que es menos probable que nos cause problemas de integridad. Fijaos, no estoy diciendo en un orden que asegure que no hay problemas de integridad. Puede haber problemas de integridad por este orden elegido, solo que los implementadores de la tecnología consideraron que era el orden donde es menos probable que estos errores se produzcan. Es decir, es menos probable, consideraron en la mayoría de casos, que la aplicación funcione si primero hacemos los inserts, después los updates, de tal forma que si un update pues necesita de las entradas que se generan, pues ya existan en la base de datos, y finalmente el delete. Repetimos, es un orden que hace el flash. El flash, cuando llega a este punto de aquí, tiene
el persistent context con una serie de cambios, no ha registrado en qué orden se han producido estos cambios, es decir, cuando llega aquí el persistent context asociado a este entity manager sabe que se ha inserido una persona, se ha eliminado una persona, se ha modificado otra, pero no guarda, no tienen registrado en qué orden se han producido estos cambios, solo que ha habido estos cambios. Y entonces el orden de los SQLs que va generando, pues es el que se indica aquí, no el que se ha producido de forma original. Por tanto, recordad esto. Esto es muy importante porque, como decimos, puede dar errores, puede provocar errores de integridad que si no conocemos esto, pues no vemos de dónde nos vienen. Repasamos nuestro código Java una y mil veces, vemos que el orden es correcto, pero si no sabemos que este orden no se respeta en el momento del flash, pues vamos a ciegas. Evidentemente, ¿cómo solucionaríamos la situación donde, por ejemplo, es crítico que el remove se ejecute antes del, pues por ejemplo, del persist? Pues lo que necesitamos es que en este momento de aquí se produzca un flash. Pues podríamos explícitamente marcarlo con el entitymanager.flash. Podemos probar de hacerlo, por ejemplo, m.flash. Y entonces si ejecutamos ahora este código, pues vemos que se ejecuta el delete antes de las otras operaciones de modificación, el insert y el update.